decía el hermano Alejandro en su oración, es un elemento muy importante de liderazgo. Así que queremos iniciar este foro presentando a ustedes cuáles son los propósitos que tenemos nosotros en este foro. En primer lugar, pues el primero de los propósitos es que queremos recuperar las bases bíblicas que nos orienten a nosotros en la realidad de la transición de liderazgo y particularmente que nos guíen en este proceso de selección, de elaboración, de preparación y sobre todo de entrega del batón del testigo para aquella persona que el Señor ha escogido para sucedernos en este ministerio. También dentro de los propósitos queremos desafiarles a ustedes como pastores y como líderes, en primer lugar, a considerar la realidad de este proceso de transición y sobre todo de participar sabiamente en este proceso para encontrar las bases, para prepararse ustedes de vida y oportunamente para que el proceso de transición de liderazgo pueda ser para su iglesia y para su organización un proceso oportuno, efectivo y saludable. Hace algún tiempo escribí que intentar liderar una iglesia y particularmente un movimiento o una denominación, a mí me parece que es lo más parecido a a esta experiencia es montar un elefante. Porque cuando uno está sobre un elefante se siente muy grande ahí arriba, se siente poderoso ante el avance incontenible del movimiento y sentimos nosotros que somos trascendentes cuando vemos cómo alcanza a llegar cada vez más lejos, cómo está cada vez más fuerte, cómo está cada vez más grande. Sin embargo, a veces se nos olvida que nosotros solo podemos darle unas leves sugerencias sobre a dónde debe ir, porque el elefante, y en nuestro caso el movimiento, la iglesia, irá a donde el espíritu lo está guiando. Cuando nosotros hablamos de este proceso de liderazgo, de entregar la posta, como algunos dicen, entregar el batón, transferir el liderazgo, nos damos cuenta que es un proceso muy importante y muy delicado porque estamos nosotros, como estamos en la espalda del elefante, necesitamos escoger a aquella persona o aquellos que se van a sentar en lugar de nosotros en la canastilla y eso es muy importante porque necesitamos buscar a las personas que sean sensibles para poder saber hacia dónde el Señor está conduciendo el movimiento y continuar con ese ímpetu. Como lo escribió nuestro querido hermano Oswald Sanders, él dice, hay un líder que mantiene el cargo perpetuamente, para el cual no se necesita reemplazo. Él nos recuerda con esta expresión que a partir de Jesucristo, cada líder tiene su tiempo para irse. Cada organización enfrenta la realidad de la transición de sus líderes y eso nos recuerda que la negligencia nos pone una presión innecesaria en la organización, en la iglesia y en el futuro y de manera clara resalta una falta de visión en los líderes en cuanto a los cambios futuros, cómo manejarlos de una manera sabia. Así que una de las mejores pruebas de liderazgo es la identificación y el desarrollo de los líderes y particularmente de ese líder, ese estilo de liderazgo que nos lleva a nosotros a una efectiva transición. Detengámonos un momento para analizar la palabra líder. Es un término muy utilizado en estos tiempos en la iglesia. Se habla de líderes, de los líderes de la iglesia, posiciones de liderazgo que existen, características del líder. Bueno, líder no es un término bíblico, así que tenemos que buscar en la Real Academia por una decisión, una definición que sea sencilla y que nos venga bien para poder introducir el concepto. La Real Academia dice que un líder es la persona que dirige o que conduce ya sea un partido político, un grupo social o una colectividad. Esto ya nos ayuda a nosotros en principio para poner las bases de lo que vamos a hablar, para considerar nosotros y entender que nadie puede ser un líder en solitario. Si hay alguien que se llama líder, necesita demostrar quiénes los están siguiendo. Y por consiguiente, eso significa que la posición de liderazgo ya de hecho trae adherida la necesidad de identificar a aquellas personas que le seguirán y que eventualmente tomarán su lugar. En la iglesia es muy común que nosotros utilicemos esta terminología que hemos prestado del mundo empresarial. Y la verdad que he buscado diligentemente y no encuentro un término diferente para proponer que pueda englobar todo lo que está incluido en esta posición de liderazgo. Pero sí creo que es necesario que nosotros tomemos en cuenta la llamada de atención que Jesucristo nos hace acerca de la posición de liderazgo. El Señor Jesucristo nos invita a nosotros
a recuperar un verdadero sentido de liderazgo. Ahí se recuerdan ustedes en Lucas capítulo 10, luego de que Jacobo y Juan se le acercan al Señor Jesucristo y le piden que por favor los coloque en una posición de reconocimiento y autoridad, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Como era de esperar, este comentario provocó un enojo generalizado en los discípulos. Y entonces Jesucristo les llama y les dice estas palabras que encontramos en la palabra. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones los dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no será así, más bien aquel que quiera ser grande debe ser su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será el esclavo. Y luego afirma categóricamente algo que no debemos olvidar, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Esta en realidad es la base del proceso. En la iglesia, más que en cualquier otra entidad social, la posición de liderazgo no es una posición de autoridad, de dominio o de poder. Es una posición de servicio, pero como Jesucristo mismo lo expresa, es de un servicio extremo al grado de estar dispuestos a poner nuestra vida en riesgo en favor de aquellas personas a las que servimos, a las que lideramos, que dicho sea de paso, serán aquellos que se quedarán en nuestro lugar. La primera pregunta que me gustaría responder en esto es, ¿quién identifica y establece a los líderes? ¿Cómo nosotros podemos saber en este proceso hacer esa selección? Bueno, Oswald Sander viene de nuevo a ayudarnos para responder a esta pregunta. Él escribió lo siguiente: Dios siempre está obrando, desapercibido para los hombres, preparando a los que Él ha escogido para el liderazgo. Cuando surge la crisis, diestramente encaja a su elegido en el lugar que Él ha decretado para él. Cuando pensamos en el momento en el cual el Señor Jesucristo anunció el inicio de su iglesia, allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, Él dice, yo edificaré mi iglesia. Así que Él deja claro que Él es el perito arquitecto y por supuesto Él es el responsable de dotar a la iglesia de lo que la iglesia necesita, incluyendo a aquellos que Él ha llamado para esa posición de liderazgo. Varios escritores bíblicos concuerdan o nos recuerdan esto. Por ejemplo, Pablo escribe en primera Timoteo capítulo 1, versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró como fiel para ponerme en el ministerio. El apóstol Pedro, por su parte, allá en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, nos ayuda diciendo, ponga cada uno al servicio de los demás el don que ha recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cuando hable alguno, hágalo, ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder de Dios que le he dado para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo mismo nos deja claro cuando leemos nosotros en Lucas el capítulo 6, versículo 12, que dice, por aquellos días Jesús fue al monte y pasó la noche orando a Dios. Y luego dice que cuando el Señor estuvo orando, escogió, luego de bajar de orar, escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Luego en Juan capítulo 15, versículo 16 nos recuerda, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Y el mismo Señor Jesucristo, allá al epílogo de su ministerio, en Juan capítulo 17, versículo 6, Él nos recuerda con estas palabras, he manifestado tu nombre, dice en esta oración, aquellos que del mundo me diste, tuyos eran y tú me los diste. Así que la transición de liderazgo entonces se resume, podríamos decir, en ese ejercicio espiritual de conocer a quién o a quienes el Señor ha estado preparando para sustituirnos y entonces dedicarnos a prepararlo para tomar nuestro lugar. Es importante que nosotros hablemos de algunos indicadores que distinguen a un líder. En primer lugar, para que nosotros los busquemos desarrollar en nosotros mismos, el Señor ya ha escogido para tomar nuestro lugar y que nos ha dado a nosotros el privilegio de prepararlos para que ellos puedan llegar a hacerlo y hacerlo efectivamente. John Dixon, en su libro Humilitas,
que recomiendo a todos ustedes leer. Él dice, el liderazgo puede ser descrito como el arte de inspirar a otros en un equipo para que contribuya a lo mejor posible para alcanzar un objetivo. Y entonces pregunta, ¿cuáles son las herramientas que un líder tiene a su disposición? Él identifica cuatro que quiero compartir con ustedes porque me parecen sumamente valiosas en el propósito de hacer ese nuestro autoexamen como líderes, pero en el proceso de planificar y de desarrollar el proceso de preparar a quien nos va a sustituir. El primero de ellos es la capacidad. Y esa capacidad, él la describe como esa habilidad demostrada a través de haber sobresalido en alguna parte importante del negocio, de la organización, de la entidad social en la que estamos. Y él concluye diciendo, los buenos líderes siempre tendrán una capacidad observable que impone el respeto al equipo. El gran problema cuando nosotros hablamos acerca de liderazgo es que muchos de nosotros dependemos de esa autoridad para desarrollarlo. Pero la autoridad es un instrumento secundario de liderazgo. Cuando descansamos en ella para liderar, nosotros nos volvemos perezosos y estamos en un alto riesgo de llegar a ser caudillos. La persuasión es la tercera característica que él describe. Y esta persuasión es esta tercera herramienta que el autor identifica y la describe como la destreza de persuadir a la gente hacia su modo de ver las cosas. Es la habilidad del líder de articular, de argumentar una posición o una postura de manera tal que motive a los miembros del equipo a poderse mover en esa misma dirección. En conclusión, podríamos decir que a no ser que un líder pueda transmitir una visión y convencer a los miembros de su equipo de su valor, el liderazgo solamente terminará siendo un duro trabajo para él. Y finalmente, la cuarta herramienta que Dixon identifica es lo que él llama el ejemplo. Es esa capacidad que el líder debe desarrollar de transmitir la integridad, la veracidad y la credibilidad. Stephen Covey, que sin duda muchos de ustedes conocen, lo describe diciendo lo siguiente. Enseñaba que existen principios para una vida eficaz y que la gente solo puede experimentar el verdadero éxito y la fidelidad duradera cuando aprende e integra estos principios en un carácter básico. Jesucristo mismo lo personificó y la realidad es que nos elevó el liderazgo a un estándar muy alto cuando dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. A este ejemplo se refería Pablo al exhortarnos a que haya entre ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y siendo semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. En resumen, nosotros podríamos decir que la herramienta más importante que nosotros podemos tener, la más efectiva y necesaria, que el líder tiene para su trayectoria como líder, pero especialmente para utilizarlo en el momento de la transición, es la humildad. Es interesante que cuando en el mundo de los negocios, ahora más recientemente se reconoce que el éxito del liderazgo depende no tanto de la capacidad, no tanto de la buena apariencia o de un currículum impresionante, ni siquiera de los éxitos anteriores, sino del carácter. Como dice Dixon, es esa bondad de ajuste que no está en el currículum, sino que está en el carácter. Sin embargo, por otro lado, también son necesarias algunas advertencias importantes que nosotros necesitamos tener. Y ahora quiero referirme a otro autor, se llama Jeffrey Sonnenfeld. Él escribió un libro que se llama The Hero's Farewell. Y esto nos ayuda a nosotros a recordar algunos elementos. Y para mí fue muy importante porque es un autor que habla acerca precisamente de la transición de liderazgo. Y el título de su libro es ¿Qué pasa cuando se retira un director ejecutivo? Y entonces en ese proceso, pues él
nos habla acerca de ese proceso de retiro y nos recuerda los elementos que están en lucha dentro de nosotros, tanto cuando estamos ejerciendo la posición de liderazgo, pero principalmente cuando nosotros lo vemos desarrollar en este proceso de transición. Él aquí nos dice que hay dos elementos que nosotros vemos aquí en este texto. Dos elementos que podríamos decir definen la forma como un líder ejerce su posición, pero también particularmente esto va a definir los principios, podríamos decir, o la manera como el líder sale de una posición y cómo el líder deja entrar a alguien en esta posición. Me ha parecido fascinante esto, porque él habla de dos elementos. Él dice que el concepto heroico de sí mismo se compone de dos características: la identificación de alguien con la estatura de liderazgo y la búsqueda de una contribución inmortal. La manera en que estas dos características influyen en el líder define su carácter tanto para dejar llegar a la nueva persona como para irse de la posición. Y esto es parte de lo que vamos a hablar en la segunda parte en un poco de más detalle. Pero quiero utilizar y quiero dejar claros estos dos elementos. En primer lugar, lo que él llama la estatura heroica. Y esta estatura heroica es ese proceso, podríamos decir, en el cual la persona, cuando él pone mucha atención en su estatura heroica que el puesto proporciona, podríamos decir que hay una simbiosis entre el líder y el puesto. Los héroes creen que han ganado una estatura por medio de las obras de sacrificio, al ser respetados, al disfrutar de los privilegios de su puesto, que otros líderes les consulten, ser miembros de comité, ser administrados por otros, tener esas medallas, como dice un buen amigo que está aquí presente con nosotros. Eso hace que los líderes se sumerjan tanto en esas trampas del cargo que podría ser difícil para ellos imaginar precisamente cómo podrían interactuar con sus posibles sucesores y particularmente cómo podrían entregar en las manos de ellos la posición en el momento de irse. Y esto es precisamente de lo que Jesucristo nos advirtió y le advirtió a sus discípulos que ellos debían evitar cuando dijo: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse más grande entre ustedes será su servidor. El segundo factor que identifica Sonnenfeld es la estatura heroica. Y esta estatura heroica es ese factor importante del sentimiento que a veces nos entra a nosotros como líderes de una misión incompleta, algo que todavía tenemos que terminar, ¿no es cierto? La temida pérdida de ese sentido de misión heroica. Como llama Sonnenfeld, el líder la refleja cuando se da cuenta que quizá no ha llegado a donde él quería llegar, que no ha terminado esa obra trascendental que quería hacer, que no puede dejar la organización en este tiempo porque eso le negaría a él la oportunidad de considerar o de dejar plasmado su lugar en la historia o en la organización. Como dice Sonnenfeld de nuevo, a medida que los directores y ejecutivos perciben el final de sus carreras, muchos de ellos temen por su legado histórico y se hacen las siguientes preguntas. ¿Sobrevivirá lo que he hecho la prueba de la historia? ¿Durará este sueño que he llevado adelante de mi gestión? Ya no digamos de mi vida. Sonnenfeld afirma que ninguna aspiración puede ser más ambiciosa que los sueños heroicos del líder de una contribución inmortal. Así que podríamos decir la estatura heroica, pero también esa misión heroica que nosotros vemos desarrollar aquí en el líder, esa búsqueda de la contribución inmortal, ese proceso por medio del cual nosotros intentamos de alguna manera haber terminado y logrado lo que creíamos que debíamos de hacer. Así que podríamos decir nosotros que en resumen, nuestra contribución más significativa sería el que nosotros pudiéramos sobreponernos a esto. Entonces, cuando nosotros revisamos estos dos elementos, diríamos que el carácter es la herramienta más importante que el líder tiene para llevar adelante un efectivo proceso de transición de liderazgo. Y podríamos decir nosotros que en estas características nosotros debemos de
de buscar en qué manera nosotros nos sobreponemos a esa estatura heroica cuando nosotros consideramos que la posición de liderazgo nos ha dado a nosotros un elemento que nos difiere de los demás y nosotros creemos que somos tan altos que no hay ninguno que va a llegar a nuestra estatura. Y la segunda, la misión heroica, para resumir, significa cuando nosotros creemos que no vamos a dejar la posición porque dejarla compromete el futuro de la organización porque nosotros no hemos terminado lo que nosotros creíamos que debíamos de hacer. Cuando nosotros vemos este proceso de transición, entonces quisiera invitarles a que viéramos un modelo bíblico de pasar la posta, un modelo bíblico de transición, un pasaje, podríamos decir que es un pasaje inesperado en las escrituras que nos ayuda a nosotros a poder entender este proceso. El pasaje, y quiero invitarlos a y seleccionarlo en su Biblia, no lo vamos a leer, solamente algunos de los versículos, pero les animo a que abran sus Biblias y que puedan tenerlo a la vista y tomar notas de él y volver a este pasaje luego. El pasaje es, como les decía, un pasaje inesperado. Podríamos decir que es un momento en el que Elías descubre sus pies. Podríamos decir que en ese momento Elías pone en evidencia sus propias luchas y sus propias debilidades como líder y particularmente como profeta. El pasaje se encuentra en Primero de Reyes, el capítulo 19, versículos 1 al 18. Y nos comienza con una advertencia que nosotros debemos de recordar. Comienza diciendo el pasaje: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto su vida como la de uno de ellos. Elías tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó ahí a su criado y anduvo por el desierto a un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto pidiendo morirse y dijo: Basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto se durmió, pero un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Entonces vio en su cabecera que había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, le tocó y le dijo: Levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y vino la palabra del Señor que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Como les decía, este pasaje comienza con esta advertencia de recordarnos a nosotros, a todos aquellos que estamos en una posición de liderazgo, en especial aquellos que estamos a punto de iniciar un proceso de transición. El peligro que el éxito presenta para nosotros como líderes, en especial en este concepto heroico del que hablamos hace un momento. El día anterior, Elías vivió, podríamos decir, como un invierno en las regiones polares. Una serie de eventos espectaculares que se fueron desencadenando, donde él confrontó, convocó, derrotó y mató a los profetas de Baal. Ahí podríamos decir que él llegó al cenit de su ministerio. Sin embargo, al día siguiente, vemos a este gran Elías ocultándose en el ocaso de su ministerio. ¿Cómo es posible que nosotros podamos escucharle decir justo el día siguiente: Señor, ya no puedo más, quítame la vida? El efecto del éxito deja en él una huella en su cuerpo y en su alma, que le llegan a este momento más bajo de su ministerio y de su vida, y de no ser por el ángel, él hubiera muerto solo en el desierto. Pero el pasaje más aleccionador para entender este modelo bíblico de la transición de liderazgo, cuando encontramos a Elías en la cueva del monte Horeb, que espera instrucciones después de la experiencia exhaustiva de huir de sus enemigos. Al final de sus fuerzas, él está esperando las instrucciones del Señor y le pide que lo retire del cargo, que termine con su vida. Y la respuesta del Señor es: ¿qué haces aquí, Elías? Las lecciones que aprendemos nosotros de la historia de Elías nos ayudan a responder a esta pregunta.
Y en primer lugar, nos damos cuenta nosotros que Elías está en medio de una crisis de liderazgo. En una crisis de liderazgo que evidencia una falta de visión, temor e incertidumbre en cuanto a su futuro. Y sobre todo, la falta de un sucesor que tome su lugar. Y esto le lleva a escribir su carta de renuncia. Pero parecería difícil entender esta actitud de un líder en la cima de su popularidad, en la cúspide de su éxito, precisamente el día después de haber tenido su experiencia más exitosa como líder. ¿Por qué el profeta repentinamente carece de visión en cuanto al futuro de su liderazgo? ¿Por qué está tan consumido? Bueno, en primer lugar, la imagen de sí mismo como héroe se reduce por la amenaza de Jezabel. Sus experiencias, podríamos decir, sus expectativas probablemente eran demasiado altas en cuanto a la respuesta del rey, en cuanto al reconocimiento que él creía que tenía que haber recibido. Su misión heroica parece más una derrota y ya pronto se da cuenta que no tiene una visión nueva que seguir, por lo cual decide viajar a Monte Oreb. Y si lo revisamos cuidadosamente, no hay ningún indicio que el Señor le hubiera dado esta instrucción, como lo hizo anteriormente cuando le pidió que fuera a Querit, o que fuera a Sarepta, o que se reuniera con Acab. Él fue y tomó la decisión de ir y fue al lugar donde el gran líder Moisés había recibido su visión para ver si él tenía esta oportunidad de recibir una nueva visión de Dios. La pregunta que el Señor le hace es extraordinaria, porque le cuestiona su decisión de ir a Oreb. Y a la vez le pregunta, ¿cuál es el significado del liderazgo? Pero Elías no puede contestar nada. Como escribe un comentarista Nelson, él dice, el profeta consumido solamente puede ver el lado oscuro de la situación al expresar su queja egocéntrica al Señor. Él dice, es muy grande mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares y han matado a tus profetas y termina diciendo, y solo he quedado yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Sonnenfeld, que mencionamos anteriormente, dice que cuando se confronta a un líder con su retiro, sus reacciones son más el resultado de cómo se siente en cuanto a sí mismo que con su percepción acerca del trabajo. Y a Elías le falta esa cualidad clave de liderazgo que se evidencia al olvidar a los 100 profetas de Abdías o ignorar la gran conversión del día anterior en Carmelo. Le falta esa cualidad que nos ayuda a nosotros en el proceso de transición que se llama la humildad. La humildad para reconocer que hay otros que pueden hacer su trabajo y que eventualmente pueden tomar su lugar. En su desaliento, en su queja, él demuestra lo que Sonnenfeld llama la característica del monarca. Cuando uno llega a ese momento de la estatura de liderazgo y del sentido de misión de liderazgo en el que uno considera que no hay ninguna otra persona capaz de ocupar nuestra posición. Uno se ve a sí mismo como la única esperanza para esa misión de Dios y el único representante de Dios en la tierra. Yo soy el único que he quedado con vida, dice. Como que a Dios se le han acabado las ideas para levantar un nuevo líder. Como líderes de la iglesia, nosotros enfrentamos ese mismo riesgo. Podemos llegar a considerar los logros que el Señor ha hecho como propios, a creer que nosotros hemos sido el mejor legado para la iglesia y que sin nuestra participación la iglesia jamás hubiera llegado al lugar donde se encuentra. Esto produce esos sentimientos mesiánicos que en sí mismo no solo nos impiden salir, sino que nos hacen oponernos a la idea de considerar a alguien como nuestro sucesor y sobre todo a negarnos a entregarle la posta. Elías, en medio de esta crisis de transición, es incapaz de responder a estas expectativas mínimas de liderazgo. Pues como vemos en el pasaje, él no es capaz de obedecer las instrucciones claras del Señor de sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, le dice el Señor, y he aquí que Jehová pasaba, pero en lugar de eso, como vemos en el pasaje, Elías se queda en la cueva hasta que esto ha pasado. Como líder,
Elías exhibe arrogancia, falta de visión, desobediencia y autocompasión, y todas estas fisuras en su carácter lo apartaron de esta experiencia transformadora que la teofanía del Señor le estaba ofreciendo y que Dios realizó justo frente a él. Falló en no permitir que Dios transformara su visión del ministerio. Desde sus circunstancias, la visión de Dios que tenía para el ministerio basado en ese plan divino. Aún así, Dios simplemente no permite que Elías se retire del cargo. Como nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta que como resultado, Elías recibe una nueva comisión. Y tal como leemos nosotros allá al final, el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco. Y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey de Aram, a Jehú, hijo de Nimsi, y ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Sarat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Así que Elías recibe una nueva comisión, pero la nueva comisión termina donde debió haber comenzado, con la unción de su propio sucesor. En esta escena tenemos una ilustración de cómo cómo un líder, perdón, debe enfrentar la transición como un proceso dirigido por Dios para sus propósitos y de ninguna otra manera dirigido a los intereses personales y a sus sentimientos. Déjenme compartir con ustedes tres conclusiones que me gustaría apuntar en este proceso de transición de liderazgo. En primer lugar, recordar que el liderazgo es un proceso constante de humillación, de morir a nosotros mismos, de menguar nosotros para que Él crezca en nosotros. Es un proceso de modelarnos para poder llegar cada día más cerca de aceptar la invitación de Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque la humildad en el líder realmente ejerce una poderosa y tal vez una inteligible influencia sobre aquellos a los que conduce. La mejor manera de evitar caer en estos errores y las tentaciones en las que nosotros como líderes de la iglesia decidamos es que decidamos comenzar el proceso de preparar a nuestro sucesor, que la mejor manera, como leemos ahí en la pantalla, de evitar caer en estos errores y en estas tentaciones es que como líderes de la iglesia decidamos comenzar un proceso para preparar a nuestro sucesor desde el momento en que somos elegidos para esta posición. Eso nos va a ayudar de varias maneras, pero particularmente porque nos va a comprometer a desarrollar un proceso, en primer lugar, de monitoreo para poder identificar a aquellas personas a las cuales nosotros debemos de preparar para que estén listos para esta posición. Pero particularmente cuando nosotros las identificamos, entonces un proceso de mentoreo honesto y efectivo de aquellos que el Señor ha puesto a nuestro alrededor, considerando desde el principio que como el Señor en su soberanía puede escoger a cualquiera de ellos, debemos prepararlos a cada uno como que fuera el indicado. Debemos presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Y como escribió el apóstol Pablo, en esa tarea debe llevarnos a trabajar con todas nuestras fuerzas y con todo el poder que actúe en nosotros. Esto para comenzar será la manera más efectiva de reencaminar la iglesia y escapar de esa trampa en la cual a veces nos encontramos por la negligencia en el discipulado. ¿Se imaginan ustedes ver al pastor y al líder discipulando a su sucesor? Hablará mucho más fuerte que tres elecciones con las cuales hemos sustituido el mandato del Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos. Y luego, en tercer lugar, también debemos de recordar nosotros que el Señor en este proceso nos ayuda a nosotros a recordar lo que debemos de hacer. El siguiente elemento importante en estas recomendaciones finales es que nosotros podamos recordar que la orientación para el líder emergente es la mejor manera de darle a la iglesia no solamente una claridad y una fuerza en su misión, sino que será una fuente de buenos líderes para las transiciones futuras, como lo muestran los modelos bíblicos de transición de éxito, y que no hay sustituto para la inversión personal en la vida del líder en desarrollo
del carácter del sucesor, tanto como para desarrollar la habilidad administrativa de los líderes emergentes de la iglesia. Cuando nosotros vemos estos elementos, entonces, pues debemos nosotros entender que el proceso de transición de liderazgo, en primer lugar, es un proceso natural y es un proceso necesario. El segundo elemento que podríamos resumir de lo que hemos hablado es que el proceso de transición de liderazgo es una exhibición, es una manera de mostrar el carácter desarrollado del líder. Que la transición de liderazgo es un ejercicio en el cual nosotros demostramos cuánto hemos muerto a nosotros mismos y cuánto hemos dejado al Señor crecer en nosotros. Pero particularmente que también nos ayuda a nosotros este proceso de liderazgo a demostrar que nuestra posición y nuestra visión de liderazgo está firmemente basada en el liderazgo de Jesucristo. Que el liderazgo es una posición de servir a aquellas personas a las que el Señor nos ha puesto delante, pero particularmente que la posición de liderazgo nos da la oportunidad de modelar el carácter de Jesucristo, no solamente para aquellas personas que eventualmente van a tomar nuestro lugar, sino de toda la iglesia delante de la cual el Señor nos ha puesto. Así que queremos animarles a que ustedes puedan considerar en su propio proceso eh, todo el aspecto del liderazgo. Y creo que puedo decir como un resumen de lo que hemos hablado hasta este momento, que la transición de liderazgo es, en esencia, un proceso de discipulado a fondo que el Señor siempre exige de aquellas personas que están en una posición de liderazgo. Espero que esto nos haya ayudado y nos haya preparado a nosotros en este proceso de pensar en el liderazgo. ¿Cuándo pensar en el liderazgo? Como lo hemos visto, como lo hemos mencionado y lo hemos afirmado en esta primera parte, pues la forma de iniciar el proceso de liderazgo es precisamente en el momento en que somos elegidos para una posición.